La 12ª revelación, capítulo 2. La conversación consciente. Dimos la vuelta y tomamos la misma salida. Nos detuvimos en un gigantesco y bien iluminado paradero de camiones. Una docena de camiones estaban alineados detrás del edificio principal que albergaba un restaurante, baños con duchas y tienda. Unos cuantos autos estaban cerca de los surtidores de gasolina. El auto color café del escéptico, de alquiler, se contaba entre ellos. Recuerda, siempre debes tener la actitud de estar esperando la sincronización durante toda la conversación. Me gusta la analogía con el cine. El flujo sincrónico se siente como si se desaceleraran las cosas y se incrementara la sensación de estar en el centro, de que eres una estrella de la propia película en desarrollo. Mantén esa claridad centrada y sabrás qué decir, me dijo Will. Luego sonrió y llevó el sub hasta el costado de un surtidor situado enfrente del que usaba el escéptico. Después hizo un último comentario. El documento dice que, si te comprometes a mantenerte en tu verdad, debes exponerle aquellas ideas que te lleguen por intuición, incluso si nunca antes se te habían ocurrido. Asentí. Salí de la camioneta y empecé a cargar gasolina. De nuevo experimenté esa sensación sobrenatural, como si esta fuera a ser una conversación en extremo importante para todo lo que habría de tener lugar en el futuro. El escéptico estaba justo frente a mí, ocupado en cargar gasolina en su vehículo. Finalmente reparó en mí y se rió sonoramente. Se trata del amante de las coincidencias, dijo. Vaya sincronización esta. Puede serlo, dije. Lo rebasamos en la carretera y luego decidimos regresar para hablar con usted. No podía creer que yo hubiera iniciado así la conversación, pero me dio la impresión de que hacerlo me ayudó a permanecer centrado. ¿Y de qué cree usted que debemos hablar?, preguntó. Su tono era sarcástico, aunque en cierto modo amigable. Repentinamente me percaté de que hablaba con la suficiencia de los científicos, una forma de hablar que es más parecida a un debate amistoso. El elemento clave en este estilo es cuidarse mucho de no otorgar validez involuntariamente a ninguna idea o teoría de la otra parte. En el mundo de la ciencia, coincidir con la postura de un colega es algo que no se toma a la ligera. Se trata de algo valioso que debe ganarse. En suma, la idea es mostrarse muy escéptico al principio y averiguar si el interlocutor asume la actitud científica correcta. Si la contraparte se pasa de la raya y adopta una posición insensata o en extremo especulativa, entonces la conversación se termina de inmediato. Por otra parte, si la otra persona está siendo lógica y cuidadosa en sus pronunciamientos, el debate puede continuar. Siempre me ha parecido aburrido este modo de comunicación. Además, se pierde mucho tiempo. Sin embargo, decidí hacerlo esta vez. Sabía que podía hacerlo. No sé si tenemos o no algo de qué hablar. Me parece que pronto lo sabremos. Trato de hacer contacto con la mujer que estaba en el pub. Hablaba de un antiguo documento y me percaté de que usted hablaba con ella afuera un poco más tarde. ¿Le dijo usted a qué parte de Arizona se dirigía? ¿Por qué se interesa usted en ese documento?, preguntó receloso. Me interesa saber qué dice de la espiritualidad. Me clavó la mirada. ¿Piensa que confirmará sus ideas sobre la sincronización? Eso ya lo ha hecho la parte que tenemos. Movió la cabeza. Yo no daría mucha importancia a este tipo de escritos. Lo mejor que podemos hacer es integrarlo al cuerpo de conocimiento sobre la mitología y la superstición de los antiguos. Sí, pero se puede tener un punto de partida si se compara lo dicho por ese documento con la experiencia personal. ¿Para lograr qué? Para identificar fenómenos a investigar que pudieron haber sido pasados por alto previamente. Me miró intrigado. Mire, creo que en el universo hay más que lo que una estricta actitud escéptica permite como experiencia, proseguí. A veces es necesario hacer a un lado la actitud escéptica
para experimentar un fenómeno nuevo. ¿No se pregunta usted si existe algo real y universal detrás de las experiencias personales de la gente? Me devolvió un esbozo de sonrisa. No estaba convenciéndolo, pero estaba seguro de que le agradaba mi tacto. Necesitamos la ciencia, añadí, pero la necesitamos para analizar todo. ¿Qué sabe usted de la ciencia?, preguntó con actitud de superioridad. La ciencia es un proceso muy preciso mediante el cual los individuos exploran y elaboran conclusiones sobre la naturaleza del mundo que los rodea. Y su actividad es muy precisa. Un científico sugiere que algún aspecto de la naturaleza funciona de determinada manera y otros científicos tratan de refutar su hipótesis con otros hechos que consideran verdaderos. Poco a poco se llega a un consenso sobre el tema. En su momento, esta conclusión sobre la realidad es reemplazada con algo que parece aún más coherente y verdadero, y así sucesivamente. Así es como se establecen los hechos científicos y la realidad social que fluye de ellos. Se trata de un proceso ordenado y preciso. Desvió la mirada y agregó: al menos así se supone que debe funcionar. ¿Qué quiere decir? No se puede negar que ha habido mucha corrupción últimamente. Los intereses económicos de las grandes compañías farmacéuticas y las procesadoras de alimentos han tomado el control de las escuelas de medicina y los departamentos universitarios a través de sus donaciones y becas. Ahora se utilizan los estudios para obtener los resultados deseados. Otras industrias hacen lo mismo, pero las dedicadas a la salud y los alimentos son las peores. Es lamentable. Pensé en los escritos del doctor Russell Blaylock, quien habla de por qué se mantienen los peligros aditivos en la comida, y entonces me di cuenta de algo. El escéptico con el que estaba hablando era un idealista. También se me ocurrió decir otra cosa y recordé que Will había recomendado no callar ese tipo de ideas. Tal vez la clave reside en aumentar la conciencia de la gente respecto del proceso científico, para después aplicarlo a cada elemento de nuestro mundo. ¿Qué tal si este documento tiene razón sobre el hecho de que la sincronización es una parte natural del orden de las cosas? ¿No deberíamos investigar eso con el mismo empeño que empleamos en investigar una estrella o las bacterias? Algo de lo que dije lo irritó. Sacó la manguera del depósito de gasolina de su auto y la colocó en el surtidor. Me refiero a que no se puede confiar en algo como ese documento, dijo tartamudeando. La sincronización es demasiado subjetiva. El problema actual de la ciencia es que se ha perdido el énfasis en la verdad pura y dura. Una vez que se permite demasiada especulación o corrupción, la cultura puede derivar en pensamiento fantástico, incluso en movimientos engañosos. Me miraba con dureza. ¿No se da cuenta de que la civilización pende de un hilo? Solo se necesita que un puñado de gente afloje la rienda de las leyes básicas de la naturaleza para afectar el pensamiento lógico y científico que ha establecido los principios básicos de la realidad. Si eso sucede, caeríamos en la superstición y en una nueva era de oscurantismo. Asentí y dije: ¿pero qué sucedería si pudiera establecerse una ciencia lógica y ordenada de la espiritualidad? No respondió. Movió la cabeza con incredulidad y se dirigió al edificio principal para pagar. Will seguía sentado al volante. Me sonreía. Había escuchado toda la conversación a través de la ventana abierta del auto. ¿No vas a meterte en este asunto?, pregunté. No, respondió. Me parece que te corresponde llevarlo a término. Cuando el científico retornó, volví a aproximarme. He pensado que usted tiene razón. Nadie quiere una nueva etapa de oscurantismo, pero permítame plantear el asunto desde otra perspectiva. ¿Qué se requeriría para que un científico como usted pudiera estudiar los fenómenos espirituales de acuerdo con principios ordenados y lógicos? Meditó su respuesta largamente. No sé. Tendríamos que descubrir algo así como las leyes naturales de la espiritualidad. Hizo una pausa, negó con la cabeza y pretendió irse.
Mire, la verdad es que no tengo tiempo para seguir especulando. Créame, nada de esto va a suceder. Decidí presentarme, estrechó mi mano y dijo que era el doctor John Coleman. Disfruté la conversación, dije. Quizás lo vea en otra ocasión. Tras dudar un poco dijo, la mujer por la que me preguntaba, su nombre es Rachel Banks. Viajará a un poblado al norte de Phoenix, un pequeño lugar llamado Sedona. Me senté derecho en el asiento del copiloto. Luchaba por no quedarme dormido. Mientras avanzábamos, la luz inundaba el auto desde atrás. El dulce olor de las granjas de Oklahoma me llenaba la nariz. Al ver que me acomodaba, Will miró por el retrovisor. Parecía estar inmerso en su pensamiento. Por mí no había problema. Ya había hablado demasiado. Dado que ambos conocíamos bien Sedona, Will y yo habíamos conversado sobre el tema hasta bien entrada la noche, conforme nos dirigíamos al oeste. Durante años, Sedona había sido un centro del pensamiento espiritual, pues está ubicado en las famosas colinas del Red Rock, en el territorio de los nativos norteamericanos. Dado que la energía es muy fuerte en ese lugar, se decía que el pueblo tenía más lugares de culto, centros de conocimiento New Age y artistas por kilómetro cuadrado que el resto de los Estados Unidos. La pregunta que más nos intrigaba desde la noche anterior tenía que ver con los motivos de Rachel. ¿Por qué su intuición la llevaba a Sedona? ¿Se trataría solo del hecho de que en este tipo de lugares es más probable encontrar personas interesadas en estos temas? ¿O sería porque esas colinas, por sí mismas, facilitan la comprensión de información esotérica a un nivel más profundo? El famoso efecto Sedona. Me sacudí esos pensamientos. En ese momento solo me interesaba mirar el paisaje. Habíamos viajado de las montañas de Georgia y Tennessee a las estepas de Oklahoma. El cielo lucía enorme y azul con la luz matinal. Comía nueces y manzanas que Will había conseguido para el desayuno sin pensar en nada más. Tiempo después, cuando ya me sentía más despierto, noté que Will había dejado unos papeles sobre el tablero, frente a mí. Lo miré y supuse que había tenido alguna razón para dejar esos papeles ahí. Mantuvo la mirada en el camino y levantó una ceja. Entendí. Tomé los papeles y comencé a leer. Las páginas descubrían la primera integración de forma casi idéntica a como lo había hecho Will. Al final se reiteraba que cuando la sincronización se mantiene, a uno solo le queda permanecer en alerta máxima, dado que ese flujo misterioso revelará nuevas integraciones. Seguí con la lectura. El documento dividía las 12 integraciones en total en dos grupos. Se refería al grupo de las primeras 5 integraciones como el cimiento de la conciencia espiritual. El otro grupo era llamado Ascenso a la Sagrada Influencia. ¿Ascenso a la influencia? No tenía idea de qué significaba eso, pero recordaba que Will había dicho que aquellos de nosotros que perseguíamos el conocimiento de las integraciones facilitaríamos las cosas para que otros lo hicieran después. Todo gracias a una suerte de misteriosa influencia. Terminé de leer el primer legajo y tomé el segundo. Se refería a la segunda integración. Este paso en pos de la conciencia comienza, según se leía en los papeles, cuando nos percatamos de que la conversación humana, sin importar el tema, constituye siempre un intercambio de formas de ver el mundo. Por ende, este es el mecanismo básico de la evolución humana, un mecanismo que nos lleva de un nivel histórico de conocimiento al siguiente. Cuando la comunicación humana tiene lugar en un estado centrado de verdad sincrónica, el proceso de intercambio de visiones del mundo se eleva hasta llegar a la conciencia plena. Esta clase de interacción más consciente se llamaba conversación consciente. Miré de nuevo a Will y dije, ¿conversación consciente? ¿Sabes qué significa eso exactamente? Me miró como si estuviera bromeando. Es lo que te pasaba cuando hablabas con Coleman. Solo que faltaba un elemento. Me hizo una seña para indicar que debía continuar la lectura.
En el siguiente pasaje, el documento decía que el nivel de conversación y la conciencia de los participantes se elevan cuando los involucrados están al tanto del contexto histórico que rodea el intercambio. Miré a Will una vez más. ¿Así que se refiere a la segunda revelación de la antigua profecía celestina? Correcto, respondió. ¿Recuerdas cuál es la segunda revelación? Sí, dije. Creo que sí. Desvié la mirada y dejé que mi mente navegara hasta llegar a un estado de profunda reflexión sobre este asunto. La segunda revelación era esencialmente una manera de comprender la mayor parte de la historia de la sociedad occidental, particularmente del cambio psicológico acaecido a comienzos de la era moderna, secular. En esencia, marcó un despertar de la conciencia, un despertar al que nos cuesta trabajo aferrarnos. La antigua profecía ha predicho que algún día seremos capaces de conservar esta historia completa en la mente, siendo así una especie de contexto para nuestras actividades diarias. Cuando lo logremos, esta comprensión histórica en sí misma cambiará por completo nuestras vidas individuales. Nos mantendrá completamente despiertos y abiertos en el lado espiritual de la existencia. Sabía que la visión moderna del mundo había comenzado justo después de la caída del periodo histórico conocido como oscurantismo medieval. En aquellos tiempos, la ciencia no existía en Occidente, no se puede hablar de que existiera el pensamiento independiente y se sabía muy poco de las causas naturales. Los miembros de la poderosa Iglesia Católica mandaban en la mente de las personas y decretaron que todos los eventos que ahora consideramos como naturales dependían únicamente de la mano de Dios, incluyendo el nacimiento, todos los retos y obstáculos en la vida, la muerte y lo que siguiera a ella, cielo o infierno. Los eclesiásticos se autonombraron intérpretes exclusivos de la voluntad divina y lucharon con denuedo durante siglos para descalificar cualquier opinión contraria. Sin embargo, comenzó el Renacimiento, motivado por una creciente desconfianza en los eclesiásticos y por una conciencia creciente que daba a entender que el verdadero conocimiento del mundo que nos rodea estaba deplorablemente incompleto. Pronto llegaron otras influencias, la invención de la imprenta, un mayor interés por las filosofías de los antiguos griegos y los descubrimientos de astrónomos como Copérnico y Galileo, que contradijeron la astronomía a la que adhería la Iglesia. Al llegar la Reforma Protestante, un rechazo directo a la autoridad papal, las estructuras del mundo medieval comenzaron a caer y con ellas cayó también la visión tradicional de la realidad humana. Ese es el momento en el que comienza la era moderna. Por siglos, el clero había dictado un propósito estrictamente teológico para la existencia y los eventos naturales, y cuando esa visión de la vida llegó a erosionarse por completo, se dejó a los seres humanos en una profunda incertidumbre existencial, especialmente en lo relacionado con la espiritualidad. Si el clero, que siempre había dictado las leyes de la realidad espiritual, estaba equivocado, ¿dónde hallar la verdad? Los pensadores optimistas de la época dieron con una solución. Seguiríamos el modelo de los antiguos griegos. Encomendaríamos a la ciencia la labor de investigar este mundo repentinamente nuevo en el que nos hallábamos. Y, llevados por el entusiasmo del momento, incluimos en la encomienda nuestras preguntas espirituales más profundas, como nuestra razón de ser en el mundo, la vida después de la muerte y el destino de la humanidad. Con este nuevo mandato, la ciencia se encargó de mirar el mundo objetivamente y reportar lo observado. Con el paso de los siglos, logró un mapa maravilloso de las realidades físicas de la naturaleza. El mapa incluía temas que iban desde el movimiento de las galaxias y planetas a la biología de nuestros cuerpos, pasando por la dinámica de los sistemas climáticos y los secretos de la producción de alimentos. Nunca logró recompensarnos con un análisis objetivo de nuestra situación espiritual. En este momento crucial tomamos una decisión crítica de corte psicológico. A falta de respuestas existenciales, optamos por dedicar nuestra atención a otra cosa. A la espera de las respuestas existenciales, nos dedicamos a asentarnos en este mundo nuestro y a procurar el mejoramiento de la humanidad. Abatimos nuestra incertidumbre al procurar que nuestro mundo secular tuviera mayor abundancia y fuera más seguro. Y eso es justamente lo que hicimos.
En los siguientes siglos se logró la mayor abundancia material que el mundo ha registrado. Pero aun cuando dedicamos nuestra energía al mejoramiento de las circunstancias físicas, mientras seguíamos esperando respuestas espirituales de la ciencia, ésta cada día se alejaba más de ese mandato original. De hecho, con el paso de los siglos, la ciencia se ocupó cada vez menos de los aspectos espirituales. En cierto sentido, esas preguntas habían sido víctimas del éxito de la ciencia en el dominio de lo físico. Cuanto mayor era el éxito de la ciencia al explicar el mundo externo, y conforme creó nuevas tecnologías que incrementaron el nivel de seguridad de la población, menor importancia se atribuyó a las cuestiones espirituales. Los científicos comenzaron a pensar que era mejor dejar los asuntos más profundos a las religiones. Nosotros nos dedicaremos al mundo físico. Cuando las teorías de Newton comenzaban a filtrarse en la ciencia, el desprecio del mundo espiritual era casi completo. Newton estableció la matemática que definía el universo como una entidad que funcionaba enteramente por sí misma, siguiendo leyes mecánicas básicas, de una manera completamente predecible. Igual que una máquina gigante. Ahora podía hablarse del universo desde una perspectiva completamente secular. Dios no movía las estrellas en el cielo, lo hacía la gravedad. Esta visión moderna, secular y materialista nació y fue apoyada por la ciencia para luego exportarla al planeta entero. La idea de Dios o de una experiencia espiritual más profunda parecía ahora no solo innecesaria, sino también improbable. Y en cuanto a las evidencias de una realidad espiritual, los estados superiores de conciencia, la sincronización, las premoniciones, la guía intuitiva y las experiencias de la vida después de la muerte, resultó muy cómodo calificarlas como alucinaciones patológicas o engaños religiosos, sacando del debate estas cuestiones por completo. Incluso muchas instituciones religiosas que tenían el problema de una congregación en constante disminución se orientaron más hacia actividades seculares y sociales en lugar de discutir la experiencia espiritual genuina. Y los individuos terminaron siguiendo el ejemplo de la ciencia y otras instituciones. El mundo parecía tan normal y manejable que ciertamente se tenía la impresión de que las preguntas de corte espiritual eran ya innecesarias. Poco a poco, fuimos expulsándolas de nuestra conciencia cotidiana también. Dedícate a trabajar duro, nos decíamos, y concéntrate en mejorar tu vida. Disfruta todas las bondades de la existencia moderna. Olvídate de si conocer el sentido de la vida te aporta una guía para el camino o conlleva relaciones más profundas con los demás. Concéntrate en las cosas de todos los días y te sentirás bien hasta el final. Si el tema de la muerte muestra sus afilados dientes o si las preguntas sin respuestas se acumulan en tu mente, mejor. Ocúpate con actividades de corte secular hasta que los pensamientos e inquietudes desaparezcan. Sabía que precisamente en este momento éramos capaces de ver la verdad psicológica de nuestra historia. Dispusimos que la ciencia descubriera la verdad de nuestra existencia espiritual y al fracasar, nos dedicamos a mejorar las condiciones materiales. Luego, gradualmente, todos olvidamos aquello que estábamos esperando. Poco a poco, nuestra preocupación por el mundo secular se convirtió en una obsesión psicológica en toda regla. Al igual que sucede con cualquier conducta obsesiva diseñada para reprimir algo, en nuestro caso las respuestas acerca del verdadero propósito de la vida, se requiere todavía más actividad frenética para evitar que recordemos lo que nos persigue y asusta. Cuando la visión del mundo de la modernidad llegó a su punto de máxima influencia, en algún momento a finales del siglo XX, dicha conducta obsesiva había ayudado a alentar las carreras de docenas de psicólogos existencialistas, quienes se encargaron de trazar el mapa de una gran variedad de conductas que usamos los hombres para no despertar a la verdad. Trabajar compulsivamente, ir de compras, decorar, ordenar, comer, apostar, drogarse, tener sexo, fumar, correr, hacer ejercicio, chismorrear, ver programas sobre celebridades o deportes y las infinitas actividades que derivan de la necesidad de reconocimiento por parte de los demás. Nuestros 15 minutos de fama. Podemos encontrar esas obsesiones en todas partes, y entre ellas se incluye la compulsión más irónica de todas, especialmente en los últimos años, el fanatismo religioso en el que las personas se mantienen dormidas,
ajenas a la experiencia espiritual real, al concentrarse únicamente en las doctrinas y trampas de una religión particular, hasta el punto de tratar de forzar a los demás a creer en sus postulados. Por fortuna, con el paso de los años hemos comenzado un lento despertar. Durante las últimas décadas, algo parece haber irrumpido en la psique humana. ¿Por qué? Quizás porque la resistencia natural de la represión se agotó, o por los esfuerzos que teóricos del potencial humano realizaron en los 70 y 80. Otra razón puede ser la máxima influencia que la generación del baby boom, por una cuestión estrictamente cuantitativa, alcanzó en la década de los 90. Ellos cuestionaron todos los aspectos de la cultura humana. Ciertamente, la antigua profecía encontrada en Perú ha tenido bastante influencia en este asunto. En cualquier caso, nuestra preocupación por la vida material empezó a derrumbarse. Igual que los hombres en peligro de morir ahogados tratan de alcanzar la superficie, nosotros empezamos a tratar de respirar el aire de un sentido más noble. Desde entonces, con sus comienzos en falso y sus errores, un mayor número de personas han podido avistar un nuevo mundo de maravillas a su alrededor. Como cultura mayor comenzamos finalmente a descubrir la experiencia de la sincronización. Este nuevo despertar, lo sabía, constituía el contexto histórico real que determina nuestra vida actual. Despertamos de nuestra obsesión secular y retomamos los asuntos justo en donde fueron abandonados. Queremos conocer nuestra verdadera situación espiritual en este planeta. Y mientras que los que siguen obsesionados con lo secular declaran que esta búsqueda es imposible, la intuición nos indica lo contrario. De repente me percaté de que Will me miraba fijamente. Había esperado pacientemente a que terminara mi discurso. Cuando me topé con su mirada, miró su reloj en son de broma haciéndome reír. Perdona, dije, así funciona mi mente. Así que supongo que conoces la segunda revelación. Sí. ¿Qué dice respecto de un contexto histórico más veraz que determine nuestra interacción? Dice que estamos despertando de 500 años de preocupación por el mundo material y secular, y que queremos saber de qué se trata verdaderamente la vida. Will asintió. Correcto. Y el documento dice que cualquiera que mantenga la sincronización y que recuerde el contexto del despertar, será guiado por un flujo de conversación consciente, y de este modo nos convertiremos en parte de un proceso de construcción de consenso para así descubrir la verdad de nuestra naturaleza espiritual. Miré a Will. A veces tengo la impresión de que dicho proceso durará para siempre. En lugar de responderme, hizo una seña en dirección al documento que tenía yo en las manos. Seguí leyendo y me di cuenta de que solo quedaba una página por leer. A esa última página le habían cortado la parte final, de manera que solo contenía un párrafo. El párrafo decía que cada persona que descubre la verdad de su viaje sincrónico logra ver la verdad en el viaje y la búsqueda de otros. Así se constituye una nueva y veraz manera de ver las cosas a nivel mundial. Y dado que honramos esta verdad en constante evolución, comunicamos y irradiamos esta influencia especial al mundo. Para hacerlo bastaba con mantener alto nuestro nivel de energía. Me puse a pensar en la referencia del documento al último grupo de integraciones, las mismas que iremos descubriendo y concibiendo como un ascenso a la sagrada influencia. Miré de nuevo a Will. Se trata del hecho de concentrarnos en la verdad que crea influencia, ¿no es así? Lo sabremos una vez que hayamos descubierto el resto de esta integración. No tenía dudas. Apenas estábamos en la segunda integración y la realidad ya se parecía a la que anunciaba el documento. La primera integración nos demostró, al esperar la sincronización y decir la absoluta verdad a los demás, logramos que estas misteriosas coincidencias sigan teniendo lugar. Y ahora, la segunda integración parecía decirnos que si todos hacían eso, y por lo tanto permanecían despiertos, descubriríamos lo que necesitamos saber. Las únicas cuestiones mencionadas que aún no habían sido debidamente aclaradas eran la idea de la influencia y el críptico comentario sobre mantener alto nuestro nivel de energía. De improviso, Will detuvo el sub a un lado del camino. Te toca conducir, dijo. Conduje hacia el oeste durante toda la mañana. El gran cielo había permanecido azul y la vívida luz del sol alegraba cientos de kilómetros de trigales y pastizales.
Durante horas miré el horizonte plano hasta que comencé a sentirme aburrido y hambriento. Justo antes del mediodía, me detuve en una estación de gasolina y llené el tanque del sub. No fui capaz de resistir la tentación de comprarme un pastel de manzana. Lo comí lentamente al tiempo que manejaba. Tenía muy buen sabor, tal vez demasiado. A los 20 minutos comenzó a dolerme la cabeza y sentí una caída repentina de mi nivel de energía. Ese malestar duró varias horas. Cuando Will despertó de su siesta, le dije lo que había hecho. Permíteme dejar esto bien claro, dijo. Tú, el discípulo de Blaylock, comió un pastelito producido en masa. Tú sabes que puedes hacer mejor las cosas. Se refería al problema de los glutamatos, sobre los que advertía Blaylock. Los glutamatos, sustancias de tipo monosódico, MSG, que resultan del procesamiento de varias proteínas y aceites, se suele añadir a los alimentos procesados para resaltar los sabores. En sí mismos no tienen sabor, pero a la primera mordida envían señales al cerebro que le indican que se está comiendo lo más sabroso del mundo, a pesar de que muy probablemente el producto esté compuesto de elementos de bajísima calidad. La industria alimenticia dice que no hacen daño, pero de acuerdo con la opinión de algunos expertos, los glutamatos inflaman el cerebro y afectan el funcionamiento de otros órganos, contribuyendo a un abanico de males contemporáneos como la diabetes, el Alzheimer y especialmente la obesidad. Permite que adivine los síntomas, dijo Will. Tienes un ligero y persistente dolor de cabeza, ojos cansados, baja energía, absolutamente ninguna inspiración para hacer nada. Todo por una dosis de euforia de sabor. Desaprobó con un movimiento de cabeza y continuó. Comer es una de las grandes obsesiones del mundo moderno. Si tu distracción particular para sentirte bien es la comida, esta, por definición, debe tener buen sabor, porque de otra manera no te brindará la sensación de paz que se obtiene cuando los receptores de glutamato se activan en el cerebro. Los fabricantes de alimentos procesados han encontrado la manera de hacer eso por ti, con ayuda de los glutamatos. El problema, continuó, no es el impacto en la salud, es la forma en la que eso afecta a la conciencia. No puedes mantener alto tu nivel de energía y estar alerta espiritualmente si estás drogado. Interrumpió su discurso y me miró. ¿Qué? El documento dice que es importante mantener alto el nivel de energía para desarrollar influencia. Sí, lo recuerdo. La comida constituye el primer nivel energético que entra en nuestra conciencia, de manera que es trascendental para lograr maestría en la vida. Es irónico que la verdadera comida, la de tipo orgánico, la pura, la más fresca, estimule esos mismos receptores en el cerebro y nos proporcione la misma euforia, pero de manera natural y sin hacernos caer más tarde. ¿Sabes que la mayoría de las personas jamás ha probado un vegetal orgánico? La mayoría de lo que compramos en la tienda o el supermercado tiene semanas de haber sido cosechado y está más muerto que una piedra. En ese momento Will dejó de hablar y se quedó mirando una rampa de salida. Movió la cabeza en desaprobación. ¿Qué pasa?, pregunté. Había un sub estacionado en esa última salida. Anoche sucedió justo lo mismo. ¿Crees que aún nos siguen? Nos están observando. Seguramente nos localizan con ayuda de algún satélite o algo así. ¿Qué? Eso significaría que estas personas están relacionadas con altos funcionarios del gobierno. Correcto. Al menos no parece que tengan intención de detenernos. Pudieron haberlo hecho desde que amaneció. Por alguna razón están interesados en saber a dónde nos dirigimos. Miré a Will directo a los ojos. ¿Piensas que están interesados en el documento? Eso parece. No hablamos gran cosa durante el resto del día. De cuando en cuando nuestra seguridad me causaba inquietud, pero me las arreglé para sacudirme el miedo y recuperar mi actitud de espera de la sincronización. Llegado ese momento, yo pensaba que no tenía alternativa. Debía buscar este documento, al menos durante un poco más de tiempo. Lo único extraño que pude notar en Will a partir de lo ocurrido es que se esforzaba mucho por conseguir comida limpia.
Está siendo envenenado. Fue un recordatorio, me dijo. Cada vez que nos deteníamos para cargar gasolina, preguntaba la dirección de las tiendas de comida orgánica y los mercados locales. Compramos en varios de esos establecimientos. Cuando llegaba la hora de comer, nos deteníamos en algún paradero de camiones y cocinábamos con un calentador a gas propano que Will llevaba en su mochila. En 15 minutos disponíamos de suficientes y nutritivos vegetales al vapor. Al cabo de las 24 horas, seguía sintiendo claridad mental y un alto nivel de energía. Mi visión se agudizaba también. Al caer la noche, llegamos a Albuquerque. Primero fuimos a una cochera, propiedad de un amigo de Will, en donde revisamos el auto y nuestras pertenencias en busca de equipo de vigilancia especial. No encontramos nada. Después nos alojamos en un pequeño hotel cercano donde pagamos en efectivo. A la mañana siguiente madrugamos para continuar nuestro recorrido hacia Arizona. Al mediodía empezamos a ver de nuevo los vehículos sospechosos. Al tomar la salida de Sedona, nos cruzamos con uno de ellos. Ya ni siquiera trataban de disimular. «Quieren que los veamos», comentó Will. «¿Quiénes son estas personas?» «No lo sé, pero estate seguro de que tarde o temprano nos lo van a decir». Me limité a concentrarme en las colinas del Red Rock que atravesábamos en ese momento. Llegar al territorio de Sedona constituye un recordatorio de que algunos sitios son extremadamente poderosos. Si se tiene la suficiente claridad para sentir esta energía, el simple hecho de atravesar el pequeño poblado de Oak Creek hasta Sedona, propiamente dicho, se convierte en un viaje a un mundo superior. Es como si solo existieran la vitalidad y la claridad conforme se admiran las colinas espectaculares y las formaciones rocosas que rodean el pueblo. De inmediato se siente un cambio en la percepción. Todo lo que nos rodeaba parecía destacar más que lo normal. La sincronización literalmente explota frente a uno por el solo hecho de estar en este lugar. Condujimos lentamente por la calle principal para llegar al centro. Mirábamos atentos a las personas que caminaban por las aceras. Parecía que el poblado estaba lleno de turistas, además de la gente local, y a juzgar por el vestido y su forma de actuar, pronto nos percatamos de que esos visitantes no eran precisamente turistas. Parecían exploradores serios que, al igual que nosotros, buscaban algo. Dimos algunas vueltas por el poblado para ver qué sucedía. Por un instante sentí que estábamos a punto de vivir algo importante, pero no ocurrió nada. Puesto que se nos había terminado la comida, sugerí que condujéramos hacia el oeste para comer una ensalada en un establecimiento llamado New Frontier. Al llegar, sin siquiera estacionarse, Will me pidió bajar del auto, pues quería visitar a solas a unos amigos Hopi que vivían en la zona. Entré al establecimiento y pedí una ensalada normal para mí y una para llevar a Will. Me dispuse a comer en una mesa ubicada en un rincón. Casi había terminado cuando alguien llamó mi atención cerca de la puerta. Se trataba de Coleman. No había comentado nada de viajar a Sedona cuando hablé con él en el paradero de camiones, pero ahí estaba, caminando directo hacia mí, como un hombre que tiene una misión importante. «Te vi al entrar», dijo al tiempo que sacaba unos papeles de su portafolios. «¿Ya viste esto? Es parte del documento que te interesa». Miré rápidamente los papeles y sí, ahí estaban los mismos pasajes que ya había leído sobre la segunda integración. Pero además de esos pasajes, encontré cerca de 10 páginas que nunca antes había visto. «¿De dónde sacaste esto?», sonrió divertido. Ni siquiera habían pasado 10 minutos de mi llegada anoche cuando ya me había encontrado a su mujer, Rachel. «No es mi mujer», protesté. «Es solo una forma de decir las cosas, como sea. Nos alojamos en el mismo hotel. Más tarde, cuando fui al vestíbulo para tomar un café, escuché la conversación de 2 personas. Al acercarme me di cuenta de que hablaban del mismo documento. Fui hacia ellos y me presenté. Resulta que eran científicos, ¿puedes creerlo? Y hablaban del mismo tema del que me hablaste tú unas horas antes. ¿Cómo podían los científicos estudiar el tema de la espiritualidad? Y eso no es todo. Tenían consigo la primera y la segunda parte del documento, y trataban de relacionarlo con una antigua profecía que se dio a conocer hace algunos años. Rió sonoramente. ¿Piensas que he perdido la razón? Conforme más hablaba con esos tipos, más me convencía de que teníamos cosas en común. Conversamos buena parte de la noche, como si nos conociéramos de mucho tiempo atrás. Y adivina qué. Esta mañana temprano fuimos de excursión al desierto y lo conseguimos. Entiendo que la sincronización es real y sé cómo debemos mantenerla.
y que estamos viviendo un despertar sistemático para explorar de nuevo nuestra naturaleza espiritual. Me dieron una copia de la segunda integración. No me sorprendió volverte a ver. Estaba lleno de energía y hablaba rápidamente sobre el hecho de tener toda esta sincronización. Estaba ante el típico efecto Sedona del que todos hablan. Anda, léelo, dijo. Empecé a leer donde había dejado la lectura de la copia de Will, cuando viajábamos en el auto. Me di cuenta de que el texto continuaba en el mismo punto, enfatizando la importancia de la conversación consciente para obtener un nuevo consenso sobre la experiencia espiritual. ¿Te das cuenta de lo que dice esto?, me interrumpió. No utiliza un lenguaje científico, pero mis amigos y yo estamos de acuerdo. El documento pide aplicar el método científico a nuestra búsqueda individual de la verdad espiritual. El texto solo pide hacer lo que los buenos científicos hacen ya desde hace tiempo. Este proceso ha resultado en todas las leyes básicas de la realidad física, desde Thales de Mileto hasta Einstein, pasando por Newton. Consideremos el fenómeno de la sincronización. Dado que se siente igual en todos los casos, podemos discutirlo, comparar notas y llegar a un consenso respecto de su funcionamiento. Escuchaba sin creer que estaba hablando con la misma persona. Hasta las expresiones básicas de su rostro habían cambiado. En lugar de seguir despotricando contra la espiritualidad, había experimentado algo que no podía explicar con su viejo punto de vista. Se había despertado de pronto. Así de rápido. Escucha, dijo. A ti te debo el interés por todo esto. Si no te hubiera comentado algo en el pub, o si no me hubieras preguntado cómo puede la ciencia investigar la sincronización y la espiritualidad, quizás nunca habría llegado a conocer su verdad. Ni siquiera pretendía venir a Sedona, pero luego de hablar contigo en la estación de gasolina, supe que debía hacerlo. Me sonrió antes de continuar. ¿Sabes? No he sido muy exitoso como científico. No podía mantener cerrada la boca. Me despidieron del MIT por oponerme a que ciertas compañías compararan los resultados particulares de los estudios. Siempre me he preocupado por encontrar un método de estudio y análisis que sea honesto y que esté dedicado íntegramente a la verdad. Toparme contigo ha tenido gran influencia en mí. Influencia, pensé. He aquí esa palabra de nuevo. Miró las páginas que aún sostenía yo entre las manos. Y esta última parte coincide exactamente con algo que me ha fascinado desde hace mucho tiempo. Es como si esa parte de mi vida me hubiera estado preparando para todo esto. Lo miré confundido. El documento habla de algo que Immanuel Kant abordó hace siglos con su idea del imperativo categórico. Asentí. Sabía un poco sobre Kant. Está considerado como el padre de una rama de la filosofía llamada fenomenología, que básicamente pide a los pensadores que dejen de analizar un fenómeno determinado, como siempre lo han hecho, para lograr ver las cosas con frescura. De hecho, utilicé con Coleman su idea de poner en duda las certezas. No me era extraña la idea del imperativo, vivir y conducirse como si los demás fueran obligados a vivir y creer exactamente lo mismo que tú, porque según Kant, eso es exactamente lo que pasa. Esa es la influencia que ejercemos en los demás. ¿Habla de todo esto el documento?, cuestioné. No en términos kantianos, respondió, pero dice lo mismo. No basta con ser honesto, sino que se debe estar abierto a nuevas situaciones antes de proclamar a los cuatro vientos cualquier cosa. De no hacerlo así, estaríamos llevando a los otros en la dirección equivocada con solo poner en práctica esta misteriosa influencia que tenemos en ellos. El documento dice que debemos asumir el hecho de que nuestra realidad personal es contagiosa. Hizo una pausa. Me miró. Dice que cada uno de nosotros debe primero probarse a sí mismo que las conclusiones sobre la espiritualidad funcionan, y no hacerlo a la ligera antes de estar seguros. Y, puesto que estamos añadiendo conocimiento espiritual a nuestra realidad secular, debemos basarnos en la lógica conforme avanzamos. Se inclinó hacia mí y bajó la voz. Bien sabes que aquí en Sedona abundan las ideas descabelladas. Reí. Por supuesto, tenía razón, y muchas de esas ideas falsas eran promovidas por charlatanes que únicamente buscaban hacer dinero. No obstante, el efecto del lugar mismo,
sus colinas, sus arroyos, su gran belleza, era tan genuino como la luz del día. También dice, siguió Coleman, que cuando sentimos convencimiento interior de que nuestras experiencias espirituales son reales, debemos vivirlas completa y abiertamente y hablarle a todo el mundo de ellas, porque si de verdad existe una influencia, y creo que existe, entonces esta ayuda a que todos alcancen un nivel superior de la experiencia en menos tiempo. Se puso de pie repentinamente. Quédate con esa traducción, dijo. Ya hice copias. Espera, ¿cómo piensas que se desarrollará esta manera consciente de lograr consenso? Sucederá lo mismo que pasa con cualquier otro tipo de consenso científico. Primero se logrará un gran entendimiento gracias a la experiencia en común, nos daremos cuenta de que las experiencias son las mismas para todos. Luego se alcanzarán principios de mayor categoría, como sucedió con las teorías sobre el mundo secular de Newton y Einstein. Finalmente, llegaremos a la conclusión de que ciertas leyes gobiernan el todo. Esto es, llegaremos a las leyes básicas, naturales de la espiritualidad. Sin agregar nada, garabateó rápidamente su número de celular en la parte superior de una hoja del documento. Me guiñó un ojo y se dirigió a la puerta. Cuando Will me recogió, yo estaba recostado en un banco disfrutando del aroma de las plantas y de las franjas rosáceas de la puesta de sol. Al subirme al sub, el sol terminó de ocultarse detrás de unas nubes delgadas que adornaban el horizonte. El rosa pasó a ser rojo, para luego adornar las nubes con rayas anaranjadas y tonos ámbares más oscuros. La belleza del momento era sobrecogedora. Todo lo que nos rodeaba, las colinas, los riscos esculpidos en la roca, los pequeños negocios alineados al otro lado de la calle y cada nube del cielo, estaba adornado con una hermosa aura dorada. La gente detenía su marcha para mirar. Los conductores estacionaban sus autos para admirarlo también. Otro atardecer mágico de Sedona, pensé al mirar a Will en el asiento del conductor. Me devolvió la mirada. Sugerí ir hasta el vórtice del aeropuerto para ver desde ahí el magnífico final del atardecer. La idea agradó a Will. 10 minutos más tarde trepábamos una formación rocosa con forma de pirámide circular. En la parte superior la formación se aplanaba, quedando una suerte de corona de piedra de unos 12 metros de diámetro. Durante mucho tiempo nos dedicamos a mirar y absorber la energía de la luz. No pude evitar pensar en la mitología de Sedona. Muchos creen que en toda el área existen lugares especiales que tienen la capacidad de mejorar el ánimo de las personas. Algunos de esos vórtices son grandes, como este al que nos referimos. Hasta el día de hoy se han identificado y marcado 6 de ellos. Cuenta la leyenda que esos vórtices no son los únicos puntos especiales en el paisaje de Sedona. Existen otros lugares de poder más pequeños que están escondidos en el entorno a la espera del osado explorador que los descubra. Según la mitología local, existe un vórtice personal esperando a todo el que viaja a Sedona. Un lugar propio, exclusivo, donde cada uno de nosotros puede elevarse a la conciencia y alcanzar un mejor destino. Solo es necesario caminar por las inmediaciones para hallarlo. Dada la claridad vital de que Coleman había hecho gala, me pregunté si no habría descubierto ya su propio vórtice. Sonreí y volví a mirar el horizonte. En este lugar, en el vórtice del aeropuerto, se tiene la sensación de dejar a un lado todas las preocupaciones, para así llenarnos de eso que solo puede ser descrito como una energía que cura, una energía útil. Se tiene la sensación de estar completamente feliz y seguro. Me apoyé en las rocas sintiendo que me dejaba ir. No quería estar en otro lugar que no fuera ese, en ese momento, bañado por ese resplandor. Vimos cómo caía el sol hasta desaparecer tras el horizonte. La luz fue amarilla al principio y luego cambió a un gris pálido. Miré a Will. Se puso de pie y pronto comenzamos el descenso. Al caminar, relaté a Will lo sucedido con Coleman y lo puse al tanto de lo que había leído respecto de la segunda integración. Me encontré con mis amigos Hopi y ellos me enseñaron también el resto de la segunda integración, respondió.
¿Qué piensas de esta idea de construir un nuevo consenso relativo a la espiritualidad? Coleman afirmó que eso es lo que debería dedicarse a hacer. Will detuvo la marcha y luego me condujo a la orilla del camino, al mismo tiempo que nos cruzábamos con un grupo de personas que subía la pendiente. Varios de ellos nos miraron, como si se estuvieran preguntando si sería una sincronización el habernos encontrado en ese sitio. Les devolvimos la sonrisa y prosiguieron su camino. Pienso que mucha gente sabe que, de alguna manera, la sincronización nos está llamando, nos está reuniendo para hacer algo histórico. El mundo es un desastre, pero podemos componerlo si estamos alerta y tenemos en mente nuestro contexto histórico. Debemos despertar, permanecer despiertos y hacer que los demás también permanezcan despiertos. Will me miraba con determinación. En ese momento sentí que emprendía un ascenso a la claridad de la segunda integración. ¿Cuántas personas habrían notado que las cosas se han acelerado últimamente?, me pregunté. ¿Será que ya estamos ejerciendo influencia los unos en los otros para despertar la conversación consciente y la misteriosa influencia kantiana? De ser así, ¿a dónde nos llevará después la conciencia? ¿Y qué hay de la tercera integración?, pregunté. ¿Han escuchado hablar de ella tus amigos Hopi? Asintió, y una gran sonrisa adornó su rostro. Sí, la conocen bien, aunque no tenían consigo copias de la integración. Dice que cuando la gente de cualquier cultura empieza a despertar y a sostener la conversación consciente, rápidamente encontrará los principios espirituales clave, esos principios que están entretejidos en la materia prima del universo. En verdad, Coleman llegó a una conclusión parecida. Dijo que descubriríamos las leyes de nuestra naturaleza espiritual. ¿Hablaron de esto tus amigos? Will reemprendió el descenso. Sí. La tercera integración dice que estas leyes ya han sido descubiertas y que para seguir adelante solo debemos ponerlas a prueba en nuestras vidas y luego alinearnos con ellas. También dicen que en este periodo de la historia estaremos más que motivados para hacerlo. ¿A qué clase de motivación se refieren? Debemos entrar en alineación, repitió, porque es la única manera de evitar algo más. Un karma en aceleración. Final del capítulo 2.